creyente vive en la tierra. Mateo 24:3 dice que estando él sentado se le acercan y le preguntan: ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? La venida del Señor Jesús. La venida del Señor Jesús marcará el fin de una era, mi hermano. Hay eras y estamos viviendo una era en la tierra. Quizás una era en la tierra es de Noé para acá, porque en Noé se terminó una era y comenzó otra. Es decir, que Dios exterminó y volvió a iniciar otra vez. Pero las eras se terminan y no estamos hablando del fin del mundo. Estamos hablando del fin de una era. Por eso dice ahí: ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo, o de la consumación de esta era, del tiempo presente que se está viviendo? Es decir, que los discípulos estaban conscientes de que había el fin de una era. Esta era tú la puedes ver buena o la puedes ver mala. Lo más seguro es que la miras mala. Si abres los ojos al mundo, hermano, te das cuenta de que es una era mala, es una era de maldad. Pero esta era se va a terminar. Se va a terminar y va a comenzar una nueva era. ¿Cuál es la nueva era? La era del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se le preguntan cuál es la señal de que tú vienes y de la consumación de este siglo. Porque repito, la venida del Señor marcará el fin de esta era, no el fin del mundo, sino el fin de esta era en que estamos viviendo. La pregunta es: ¿cómo quiero vivir la siguiente era? O los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos, que hay poderes del siglo venidero, donde la era va a ser muy diferente. Vaya conmigo ahí ese versículo, no quiero que se pierda usted una palabra que digo. Y en Hebreos capítulo 6, en el versículo 4, está hablando de los que caen, de los que probaron varias cosas en este evangelio y se alejan y dicen que Cristo Jesús no es verdad, que no es el Hijo de Dios, que no es la salvación y que todo eso es mentira. Dice ahí el versículo 4: porque en el caso de los que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, que participaron de todo esto, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estoy hablando de la nueva era, el siglo venidero, la era venidera, porque nosotros estamos probando hoy los poderes del siglo venidero. Yo debo de entregarme a Dios de manera que realmente en este evangelio yo experimente los poderes del siglo venidero. Ahí sigue diciendo, el versículo dice que después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque probaron todas estas cosas. Fueron iluminados, probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y gustaron también los poderes del siglo venidero. Caminemos en los poderes del siglo venidero, no en el poder de esta era, sino el poder del siglo, del reino de Cristo Jesús. Ahora, volviendo a Mateo, dice que le preguntan cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Y entonces dice que la primera señal son tiempos difíciles, es decir, que son comienzos de dolores, porque Jesús les responde y les dice: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces las señales del tiempo del fin son tiempos peligrosos que incluyen el engaño, que incluyen el que algunos vendrán diciendo yo soy el Cristo y muchos lo seguirán. Dice el versículo 4 que nadie os engañe. Dice el versículo 6 que también habrás de oír de guerras y rumores de guerra. Esos tiempos peligrosos incluye engaños, incluye guerras y rumores de guerras, pero dice: cuidado, no os alarmes, porque es necesario que todo esto suceda. Es necesario, diga conmigo, es necesario. Porque el tiempo peligroso decide el corazón. Nosotros, gracias a Dios, hemos atendido al Señor, pero el tiempo peligroso lleva a que la persona decida en su corazón seguir al Señor o definitivamente apartarse y seguir un camino diferente. Pero todos en esta vida tenemos que hacer una decisión. Y entonces dice ahí: habréis de oír de guerras, rumores de guerras. Versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Entonces una tercera cosa de los últimos tiempos es hambre y terremotos. Mire, tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque habrá engaños, guerras, hambres
y terremotos, pero dice el versículo 8 que esto solamente es el comienzo de dolores. Es el comienzo del tiempo cuando realmente la creación, como dice Timoteo o dice Pablo, dice que esta creación gime con dolores de partos. Gime, está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso yo estoy en una escuela. Y en esta escuela yo estoy aprendiendo, mi hermano, estoy aprendiendo a amar, estoy aprendiendo a bendecir, estoy aprendiendo a perdonar, estoy aprendiendo a prosperar, estoy aprendiendo a manejar economías, pero economías de Dios, no economías del mundo. Esta es una escuela. Yo te aconsejo que atendamos a la escuela que tenemos el día de hoy, porque estamos siendo preparados para la era venidera, para el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos vamos a reinar con Cristo? Amén. Vamos a reinar con Cristo. Y es esa era cuando nosotros, hermano, vamos a manifestar que sí aprendimos y que realmente tuvimos una administración de Dios en nuestro espíritu y estamos preparados. Diga conmigo, estar preparado. A veces, mi hermano, hacemos malos negocios y ese negocio sale mal. Y cuando sale mal, ¿qué quiere Dios? Que aprendamos, mi hermano. Que aprendamos por qué salió mal el negocio. Recuerdo que un hermano me dijo un día, estaba mi pastor todavía, me dijo, dice, cuando recogieron la ofrenda, el Señor me dijo, da tanto de ofrenda, que serían quizás, ¿qué sería yo? $20, posiblemente, tal vez no fue una cantidad de miles, pero dijo, el Señor me dijo, y le dije, Señor, es todo lo que yo tengo, dice, y me fui, y no ofrendé. Dijo, y cuando salí de la iglesia, no sé qué mandado tenía que hacer, el carro en que venía se le fue a un zanjón y tuvo que llamar la grúa. Y en aquellos años me recuerdo que me dijo, y me cobró $50 la grúa para sacar el carro de donde se me había ido, del lugar donde se había ido. Y entonces él me dijo, pero yo aprendí que hay que honrar a Dios. A veces pasan cosas malas, negocios malos, y Dios quiere que aprendamos. Porque es en vano que no aprendamos, mi hermano. Es decir, que este hermano, si no hubiera aprendido y no hubiera reaccionado y no hubiera recapacitado que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, y que cuando nos salemos de la voluntad de Dios estamos perdiendo realmente. Si no hubiera recapacitado, él hubiera perdido sus $50 y no hubiera aprendido y necesitaba otra nueva lección. ¿Por qué? Porque si realmente vamos a reinar con Cristo Jesús, nosotros estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a amar, estamos aprendiendo a perdonar, estamos aprendiendo a pedir perdón, estamos aprendiendo a prosperar, estamos aprendiendo, repito, a manejar economías, pero economías de Dios y saber cómo Dios prospera. Yo no sé cómo va a ser el reino de Dios, pero ¿te has puesto a pensar que el reino de Dios sea sin salario? Simplemente con bendición. Cuando fuimos a Sur Carolina, a la confraternidad, yo me puse a pensar ¿cómo sería un reino donde paras a echar gasolina, a poner gasolina al carro y no pagas? Simplemente pon toda la que necesites y sigue tu camino. Pasas a comer a un restaurante, comen lo que quieras, pide lo que quieras, comen lo que hay, no necesitas pagar, te levantas y sigues tu camino. Y la persona que lo hace porque le gusta servir a Dios. Servir en un reino, sabiendo que su sustento no viene ni siquiera del trabajo, sino que el sustento está en el reino de Dios. Perdóname que yo eche a caminar mi mente y que yo eche a caminar mis locuras quizás, pero ¿cómo será un reino donde la economía no es por el arduo trabajo? Porque el arduo trabajo, según la Biblia, es una maldición. Dice, con sudor comerás el pan. Y entonces cuando pienso, Señor, yo quiero aprender que es por bendecir, que es para bendecir. Diga conmigo, para bendecir. Es decir, que debe llegar el punto donde le perdemos el valor a las cosas o el valor a la cantidad. Lo voy a decir de esta manera por motivo de que ahora que fui a Colombia me di cuenta que la moneda de allá son millones. Allá no son miles o sea, mil pesos en Colombia no te alcanza para comprarte una soda. Una soda, el valor de una soda está entre 2,000 y 2,500 pesos. Un hermano me dio una ofrenda de 2 millones de pesos. Pues dice, pastor, ¿dónde están los 2 millones? Son un poco más de $500, hermano. Un poco más de $500. Pero un hermano se me acercó y me dijo, quiero darles esta ofrenda. Me llamó y quiero darle esta ofrenda, quiero bendecirlo. Y me dio una ofrenda, 2 millones de pesos. Y entonces
si el valor no es monetario y 2,000 pesos alcanza o 2,500 pesos alcanza para comprar una soda, tú con facilidad bendices con 5,000 pesos. Con 5,000 pesos. El taxi cobraba 7,000 pesos. ¿Cuánto es eso? $2. $2. Y entonces 7,000 pesos para ti sería muy fácil darlos. ¿Ten? Pero si hablamos de $7,000, entonces, espérame. ¿Cuál es la razón? El valor que le damos a la moneda. El reino de Dios, esperamos que las cosas van a ser muy fáciles. ¿Por qué? Porque le hemos perdido el valor a la moneda o a lo económico o a lo físico o a lo material, porque ahora estamos en el reino de Dios. Bueno, vamos rumbo a una era. Amén. Rumbo a una era. Quiero que me entiendas eso. Vamos a una era. Y entonces hay terremotos, hay engaños, hay guerras, hay hambres y terremotos. Y esto es comienzo de dolores. El versículo 9 dice, además, versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces me enseña una persecución. Diga conmigo, persecución. Miren, tiempos peligrosos, señales del último tiempo. ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Bueno, antes de que venga eso, va a haber tiempos difíciles que incluyen engaños, guerras, hambres, terremotos, persecución. Versículo 12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces serán tiempos de definición. No te pierdas el tiempo de definición, mi hermano. No te pierdas el tiempo difícil. Si quizás digas, los tiempos están difíciles, de alguna manera, gracias a Dios, mi hermano. Gracias a Dios. Porque eso lo lleva a uno a definirse en el corazón. ¿Cómo es que voy a servir a Dios? ¿Y dónde está la fe con la cual yo sirvo a Dios? El Señor Jesús llegó a preguntar a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Hay tiempos difíciles. La pandemia nos enseñó que teníamos que caminar por fe. Ya el cuidarnos ya no era tan importante. ¿Por qué no era tan importante? Porque gente sana se estaba muriendo y gente con enfermedades, hermano, crónicas estaban viviendo. Gente que, hermano, le faltaba un pulmón, tenía diabetes, tenía colesterol y vivía. Y otro sano, deportista y joven se moría. O sea, ya no importaba el cuidado. Lo que importaba era la decisión que uno tuviera. La decisión que uno pusiera, Señor, te voy a creer a ti, Señor. Yo creo que estoy en tus manos. Y voy a salir adelante. Creo que ahora que estábamos en Colombia nos decían que un hermano cayó al hospital por causa de la pandemia del COVID. Y los que ya habían pasado por esa situación antes le decían solamente no dejes que te entuben. Yo no sé qué sea eso. No dejes que te entuben, que te pongan un tubo en la tráquea, en la garganta. Y entonces dice, nosotros le rogábamos a los doctores, por favor no lo entuben, no le pongan nada. El doctor decía, pero tenemos que hacerlo, por favor no lo hagan. Dice, y así nos lo llevamos. Bueno, un día más, pues vamos a esperar un día más. Vamos a esperar un día más. Y dijeron, si lo hubieran entubado se hubiera muerto. Pero como hasta le rogábamos al doctor, por favor no lo entuben, no le pongan nada. Y fue la manera como sobrevivieron, peleando no solamente con la pandemia, sino con los doctores también. Porque no sabían qué hacer, no sabían qué llevar a cabo. Entonces llega un momento cuando nosotros tenemos que decidir. Diga conmigo, decidir. Los tiempos difíciles son para decidir. Dice que a causa de la iniquidad el amor de muchos se enfriaría. Pero el que persevere hasta el fin. Y es que la maldad hace que la gente quiera desistir. El viernes mirábamos Salmo 73, donde dice, yo tuve envidia de los arrogantes. Mis pies casi resbalaron cuando miré la prosperidad de los impíos, cuando miré que están gordos y no les pasa nada. Casi resbalaba, pero
Yo tengo que mantenerme firme. Tengo que estar firme. Yo sigo esperando en el Señor. Estos son tiempos difíciles para que haya una decisión en el corazón. Hay que decidir a quién voy a servir, con quién voy a caminar. Se imagina aquella mujer que echó 2 blancas en el tesoro del templo, y el Señor Jesús dijo, ella echó más que todos los demás, porque los demás echaron de lo que les sobraba, pero ella echó de lo que necesitaba o lo que tenía para vivir. Es decir, que ella tuvo que hacer una decisión. Diga conmigo, una decisión. Decidir servirle a Dios. Decidir caminar con Dios. Decidir, voy a poner mi confianza en Dios. Por eso es que en el reino de Dios no va a haber gente sin fe. No va a haber gente que está pensando qué va a ser del día de mañana. Cuando Israel salió de Egipto, salían todos los días a recoger el maná. Y el 6º día le dijeron, mañana no salgan. Hoy Dios dará para los 2 días, mañana no salgan. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a salir. Y les tuvieron que llamar la atención. Les dijeron que hoy no iba a haber. Otros, cuando empezaron a recoger el maná, les dijeron al pueblo, no guarden nada para mañana. No guarden. Mañana Dios dará más. Pero unos no hicieron caso y guardaron para mañana. Y dice la Biblia que se agusanó el maná. No aprendieron los principios del reino. Pero el 6º día guardaron para 2 días y no se agusanó, sino que se preservó. Y entonces empezamos a caminar por los decretos del reino de Dios. El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad, pero el que persevere hasta el fin, el que crea esta palabra. Y es que, mi hermano, este camino es de creer. Diga conmigo, creer. Si usted me dice, pastor, ¿y usted me puede comprobar? No, la Biblia no me dice que le compruebe nada. La Biblia dice, predica. Y el que crea será salvo, y el que no crea será condenado. No tengo que probarle nada a nadie, porque este camino es de fe. Este camino es de creer. Yo decido creer. Tocante al mundo van a decir que soy un tonto, porque estoy creyendo en algo que no se mira físicamente, pero yo creo en Dios y creo en su palabra. Y camino en esta era preparándome para la siguiente era. Ese es el punto, prepararse en esta era para la siguiente era, la era del reino de Cristo Jesús. La era de Cristo. Dice ahí, el que persevera hasta el fin ese será salvo. Además, obviamente, este tiempo de dolores, dice que es tiempo de predicación. Versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí hay un día de fin, mi hermano. Sí hay un día cuando ni siquiera se va a poder predicar más. El día de hoy habemos predicadores. Y tal vez en el reino celestial vamos a seguir predicando, pero no a ustedes, sino a otras creaciones, hermano, en otras constelaciones, en otros lugares. Pero esta era de la predicación en este mundo se va a terminar. Viene el día cuando se va a terminar. Viene el día cuando quizá la gente va a querer creer, pero si no hay predicadores, porque ¿cómo creerán si no son enviados? Versículo 15. Por tanto, y entonces encontramos en el tiempo del fin, un templo reconstruido, porque el día de hoy en Jerusalén no hay templo, no hay lugar donde ofrecer sacrificios. Pero según la Biblia va a haber una reconstrucción del templo, un tercer templo. Y dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, donde se van a adorar hombres, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, dice el que lea, entienda. Y entonces un templo reconstruido para adoración de hombres. Por eso el templo o el cuerpo de Cristo Jesús no debe ser construido para la adoración de hombres, para la adoración de ministros, para la adoración de denominaciones, para la adoración de unciones. Porque el templo somos nosotros. Dice Pedro que somos piedras vivas para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Somos parte de un templo, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero entonces habrá un templo reconstruido literalmente, y está también siendo construido el templo que es el cuerpo de Cristo Jesús, pero no debe de ser para la adoración de hombres, porque cuando el anticristo se ponga en el templo proclamándose como Dios, que Él va a ser la abominación de la desolación,
Cuando lo veas parado en el lugar santo, en el nuevo templo en Jerusalén ahí, y entonces dice que es tiempo de huir. Diga conmigo, tiempo de huir. Cuando usted vea que en este lugar al pastor se le pone una silla, hermano, una corona y un cetro en la mano y todos tienen que pasar a postrarse delante del pastor, es tiempo de huir. Amén. Nadie dijo amén. Es tiempo de huir. Cuando usted vea que al pastor ahora se lo sienta en una silla de oro y toda la congregación tiene que pasar formada a hincársele al pastor, es tiempo de huir. Es tiempo de salir corriendo. Corre por tu vida. Porque ahí ahora está la abominación de la desolación. Ahí está puesta en el lugar santo donde no debe de estar. Dice ahí el versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es tiempo de huir. Si tú dices, pastor, ¿y me puedo llevar mi silla, la que yo compré? No, no te lleves nada. Ahí dice el versículo 17. Porque algunos quieren ir de la iglesia y quieren llevarse la banca que compraron. Dijo Jesse Duplanis. Dijo, llegué a una iglesia a predicar donde estaban dos hermanos, una hermana y un hermano peleándose por una banca. Y la hermana se quería llevar la banca que ella había comprado, dijo, pero vivía en una traila. ¿Dónde iba a meter esa banca? Mira, ahí dice el versículo 16, que cuando usted vea la abominación de la desolación en el lugar santo, puede ser en Jerusalén, el nuevo templo o en el cuerpo de Cristo. Dice que ahí los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Entonces repito, no es tiempo de estar peleando cosas. Que yo compré esta silla, que yo compré esta guitarra, que yo hice esto. No, sal corriendo por tu vida, mi hermano. No hay tiempo. Las cosas es salir corriendo. Aquí ya no. El templo de Jerusalén lo van a construir, pero hay un tiempo cuando veas eso, huye. Corre de ahí. Versículo 19. Dice, pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Y entonces, mi hermano, hay de aquellos que estén amarrados con compromisos en este mundo. ¿Por qué? Porque si los agarran fríos, bueno, ahí dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquellos que estén amarrados con el mundo en compromisos. Ahora, si es en invierno, en tiempo de frío espiritual. Por eso cuando el Señor Jesús puso la enseñanza de las vírgenes insensatas, puso de ejemplo aquellas prudentes que sí iban a tener aceite para sus lámparas, pero aquellas insensatas que no pusieron aceite en sus lámparas. Hay que poner aceite, diga conmigo, hay que poner aceite. A mí cuántas cosas me han bendecido, en el ministerio cuántas cosas me han bendecido, mi hermano. He estado en lugares donde recibo una palabra que en ese momento no la uso, en ese momento no la tomo en cuenta, pero con el tiempo me sirve a mí. Y me ha servido en el ministerio. Y me acuerdo, en tal fecha, en el 99, en el 2001, en el 2003, el apóstol dijo esto. Y en ese rato no le puse atención, pero ahora en el 2025, me está sirviendo esa palabra. Y entonces debo de mantener mi vida encendida. Aceite, porque en el momento adecuado va a ser necesario. Y entonces dice ahí que hay de las que estén encinta y de las que estén criando, produciendo para el mundo, mi hermano. Hay un tiempo que hay que dejar de producir para el mundo. Vivimos en un sistema económico, y ese sistema económico, obviamente, Dios lo estableció. Tanto así que se tenía que llevar una ofrenda o un dracma o una moneda al tesoro del templo. Pero hay cosas que no puedo involucrarme en el mundo, de estar solamente produciendo para el mundo. Porque los que estén amarrados, hermano, los que estén amarrados, pensemos en la mujer de Lot. No sé qué negocios tenía allá en Sodoma, cuando salen de Sodoma y le dicen que no vuelvan a mirar hacia atrás. Y ella al pendiente de lo que había dejado. Por eso lo que tengas, disfrútalo. Amén. Disfrútalo. Y si puedes guardar, guarda. Pero no a costa del sacrificio de no disfrutar el día de hoy.
O sea, cuando Dios dice guarda, es porque te da suficiente para hoy y te da suficiente para guardar. El sexto día tenía que caer maná, pero tenía que caer para los 2 días. Cuando en Egipto José le dice a Faraón, lo que Dios dice es que vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Te aconsejo que ahorres, que guardes. Entonces, cuando Dios te dice que guardes, es porque te da suficiente para hoy y suficiente para guardar. Pero nunca te va a decir, mira, te voy a dar solamente para hoy y de ahí tienes que guardar. Señor, ¿y qué voy a comer? Recuerdo aquel matrimonio que se pasaban peleando, hermano. Y el pleito era porque el marido quería guardar. Y el marido decía, es que tenemos que guardar. Él quería tener. Tenemos que guardar. Y la esposa le decía, ¿cómo vamos a guardar si no tenemos ni para comer siquiera? Y tú que a fuerzas quieres que guardemos. Y es que, mi hermano, cuando Dios quiere que guardes, Dios te da suficiente para las 2 cosas. Así es que compromisos con el mundo, los que puedo dejar a la hora que Dios diga. No me va a doler dejar lo que guardé, porque nunca me abstuve para poder guardar. Siempre, gracias a Dios, comí bien, vivimos bien con mi esposa, la pasamos bien, y si sobraba, pues lo guardamos. Y si un día se pierde, nunca me sacrifiqué para guardar. Era simplemente de lo que sobraba. Y entonces no estará amarrado. Versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación. Mire lo que dice, una gran tribulación. Ahora que llegaron mis nietos y llegaron ayer, dije mañana domingo tal vez las de cuidado de niños van a pensar que están en la tribulación. Pero esa no es tribulación, mi hermano. Esa no es tribulación. La tribulación es otra, es más dura, es más difícil. Habrá gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Tribulaciones que solo se pasarán con la ayuda de Dios. Diga conmigo, con la ayuda de Dios. O sea, si vienen tribulaciones para el mundo, pero nosotros la pasaremos con la ayuda de Dios. ¿Cómo pasamos la pandemia? Con la ayuda de Dios. El Señor nos guardó y puedo decir que de esta congregación nadie partió con el Señor, que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? No, creo que no. De esta congregación, yo no sé cuántas congregaciones en el mundo haya que puedan decir, de mi congregación nadie partió con el Señor en la pandemia. Yo no sé si hay alguna otra congregación en el mundo, seguro habrá, y muchas seguramente, pero no todas. Algunas las diezmó, de 100 se fueron 10, pero con la ayuda de Dios se pasan las tribulaciones. Dice, versículo 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Con razón se acabó la tribulación, la pandemia, mi hermano. Se acortaron. Dijeron, mándensela 7 años. Dijeron, no, 7 años es mucho. A causa de los escogidos, con 2 años hay, con eso es suficiente. Porque si la tiramos 7 años, ¿quién queda? Y entonces, hermano, las tribulaciones se pasan con la ayuda de Dios. El Señor es el que nos saca adelante. Versículo 23. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y dice que mostrarán señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y entonces encontramos el anticristo y el falso profeta con señales, pero señales que no glorificarán a Dios. Yo siempre debo de buscar que Dios sea glorificado, mi hermano. Que Él sea glorificado, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Apocalipsis habla del anticristo y del falso profeta. Y cómo harán señales, pero no van a glorificar a Dios. Nosotros debemos de seguir esperando que Cristo Jesús venga pronto a la tierra. Él viene pronto a la tierra. Nosotros nos estamos preparando para esa nueva era. Por eso me tengo que acostumbrar a vivir en victoria. Por eso me debo de acostumbrar a vivir en prosperidad. Por eso me debo de acostumbrar a que el nombre del Señor tiene poder. ¿Cuántos creen que el nombre del Señor tiene poder? Mire, pensemos en el mundo.
Pensemos en uno de los delincuentes, uno de las cabezas de los delincuentes de cierta región en cierto país. Y cuando él manda a un enviado y le dice, ve, dile a fulano de tal, que digo yo que haga esto, ¿qué cree que va a hacer aquel? Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe el poder delictivo que tiene aquella persona. En el reino de Cristo Jesús, cuando te manden y digan, dice el Señor que hagas esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? Por el poder del nombre del Señor. Pues a eso me debo de acostumbrar el día de hoy. Dice el Señor. La palabra es el mensaje de Dios. Es la palabra del Señor. Y entonces va a haber anticristos y falsos profetas con señales, pero que no glorificarán a Dios. Por eso, mire mi hermano, cuando la gente va con los brujos, con los hechiceros, con los adivinos a buscar soluciones físicas, sanidades, ellos pueden hacer una señal, pero no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque los mete más a la idolatría. No les dice, mira, la condición para que seas sanado es que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Él murió por tus pecados y solamente Él te puede sanar. No dicen eso. Están diciendo por la radio, vengan conmigo. Yo soy el brujo fulano de tal y yo te traigo al ser amado y yo alejo de ti la mala suerte. Y empiezan una propaganda que primeramente está llena de mentiras. Segundo, no glorifican a Dios. Debemos de glorificar al Señor. Todas las obras de poder deben de glorificar al Señor. Nosotros somos seguidores de Cristo Jesús, mi hermano. Yo soy seguidor de Cristo el Señor. No soy seguidor de una religión. No soy seguidor de una denominación. Soy seguidor de Cristo Jesús. La Biblia me enseña que yo me mantenga en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Mantenerme en Él. Dice el versículo 25, ved que desde antes lo he dicho. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayas. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Dice el versículo 27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Entonces, cuando el Señor venga, todo ojo le verá. No estoy hablando del rapto de la iglesia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la venida del Señor Jesús. Estoy hablando cuando Él viene a reinar en la tierra. Realmente todo ojo le verá. Dice Apocalipsis, aún los que le traspasaron. Y dice que llorarán y se lamentarán como la pérdida de un hijo primogénito. Es decir, que todo ojo le verá. Tú y yo miraremos al Señor. Pero el mundo va a mirar al Señor. Y entonces dice, si te dicen está en el desierto, no vayas. Si te dicen está en las habitaciones interiores, no creas. Porque como el relámpago sale del oriente y resplandece, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 29. Pero inmediatamente después, y entonces viene la tribulación para el mundo. Diga conmigo, tribulación para el mundo. La Biblia habla de una tribulación para aquellos que se queden cuando aparezca el anticristo. Aquellos que no se vayan en el rapto. Los que les van a pedir que se pongan la marca de la bestia. Los que no van a comprar o vender si no tienen esa marca. El comercio se lo van a detener. Y entonces viene la tribulación y la persecución para los creyentes. Pero cuando el Señor Jesús venga, entonces viene la tribulación para el mundo. Es cuando los hombres van a pedirle a los montes, cúbranos, a las piedras, cúbranos, escóndanos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Por eso hay una tribulación que es del anticristo hacia los creyentes, pero está una gran tribulación que es de Dios al mundo. Aquellos que no recibieron a Cristo Jesús como Señor y como Salvador, porque Él viene a establecer su reino con vara de hierro. Es decir, que la primera vez vino como cordero mudo. Lo llevaron a la cruz del Calvario, lo mataron, lo crucificaron. Él no abrió su boca, Él no se defendió y Él dejó que le hicieran lo que le quisieran hacer. Pero cuando Él viene en su venida,
Él es el león de la tribu de Judá. La Biblia dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y entonces viene la tribulación para el mundo. Por eso dice inmediatamente. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Viene esa tribulación. Recordemos a Egipto, como antes de que saliera Israel, vinieron las plagas sobre Egipto y devastó a Egipto. Egipto quedó destruido completamente, mi hermano. Destruido cuando Israel salió de Egipto. Empobrecido, destruido, y el pueblo de Israel salió con luz, salió con bendición, salió con lo que tenía Egipto, con el oro que tenía Egipto, con la plata que tenía Egipto, porque Dios los había sacado con mano fuerte. Y el versículo 30 dice que entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa señal, yo no sé cuál va a ser esa señal, pero esa señal en sí va a decir: este es mi Hijo, este es mi ungido, Él es el Mesías y solamente por Él se puede ser salvo. Porque el mundo está confundido. El mundo nos dicen por ahí, ¿y cuál religión es la buena? Tengo una mala noticia para ellos: ninguna. ¿Y el catolicismo? No es la buena. ¿Y los testigos de Jehová? Tampoco. ¿Y los mormones? Tampoco. ¿Y la iglesia evangélica? Tampoco. El verdadero se llama Cristo Jesús. Él es el verdadero. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y dice que entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo no sé si voy a estar aquí ese día, pues me imagino que me voy en el rapto. Quiero creer que me voy en el rapto de la iglesia, pero me hubiera gustado ver eso, hermano, cuando los cielos se abren, hermano. Y cuando aparece el Señor, literalmente, físicamente, hermano, lleno de luz, resplandor y gloria, hermano. ¿Qué van a decir? ¿Viene un extraterrestre? Sí, porque Él no es de la tierra. ¿Sí? Él dice, yo no soy de este mundo. El Señor Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Si yo fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero yo no soy de este mundo. Así es que en cierta forma sí es verdad. Un extraterrestre va entrando al globo terráqueo. Claro. Los cielos se van a abrir y va a aparecer el Hijo de Dios. Y Él viene. La señal del Hijo del Hombre. Y todos van a hacer lamentación por Él. ¿Cómo no creímos? Tanto que nos dijeron. ¿Cuánto tiempo perdido? Lo que nos perdimos por no creer en el Evangelio, por no creer en Cristo Jesús, siendo que Él es el elegido. Cristo Jesús es el elegido por el Padre, mi hermano. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Por eso, si tú estás confuso todavía, decide creer 100% en el Señor Jesús. Decide creer 100%. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única manera de llegar al Padre. No hay otra. Yo no predico una religión, yo no predico una denominación cristiana. Yo predico que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es la respuesta y que Él es nuestro Señor. Y entonces harán lamentación, dice ahí. Las tribus de la tierra harán duelo. Versículo 31 dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a todos sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y entonces obviamente se mirará el respaldo de Dios sobre aquel que Él ha escogido. Versículo 32. Y de la higuera aprender la parábola. Y entonces me enseña otra señal. La señal será Israel, porque dice de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas estas cosas, saber que Él está cerca. La señal será Israel. ¿Cuándo se estableció Israel como nación? Bueno, creo que fue el 49, creo yo. Y después, cuando se reafirmó y ganó la guerra de los 6 días, ¿qué sería? El 67, cuando nace la nación de Israel. Por más de 1000 años no había nación de Israel.
y nace esa y empieza a reverdecer. Y entonces miramos que hay una señal muy importante. Y el versículo 34 dice: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Cuánto será una generación? ¿100 años? Porque a Abraham le dijeron: tus descendientes serán extranjeros en una tierra extraña por 400 años, pero a la cuarta generación ellos regresarán acá. ¿Serán 100 años? ¿Una generación para Dios? Y esa generación que miró reverdecer a Israel no pasará hasta que venga. Dentro de esa generación va a venir el Señor Jesús. Si fue en el 67, ya pasaron ¿qué? 33 más 25, 58. Ya no queda tanto. El Señor viene. El Señor viene y pronto, mi hermano. Dice el versículo 24 que esa generación no pasará. Versículo 35 dice que la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es lo más seguro. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero, ahí está el pero. Pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿En qué espero? En la palabra. ¿Cuál es el consejo? No dormir, no dormirse. Versículo 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. No hay que dormir, hay que velar. Hay que ocuparse en estar preparado y esperando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber un cambio de era, va a haber un cambio de gobierno, va a haber un cambio de leyes. Nosotros ya estamos probando los poderes del siglo venidero. Nosotros ya estamos probando los poderes de la era venidera. Nosotros ya estamos caminando en orden, en Dios. Estamos dejándonos guiar por el Señor, por su Santo Espíritu y los ministros que Dios ha puesto en su iglesia. El mundo no conoce eso. Pero viene una era, una nueva era donde todo el mundo va a ser así. Todo el mundo, toda la tierra. Dice el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. Diga conmigo, es personal. Yo debo saber que esto es personal. ¿Y tu esposo? ¿Y tu esposa? Pues que también le echen ganas. Pero esto es personal. ¿Y tu hijo? Esto es personal. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Esto es personal. Versículo 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprender esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entraran en su casa. Por eso, ahí está el punto, también vosotros estad preparados. Preparémonos, mi hermano. Preparémonos, porque no sabemos el día de mañana. Tenemos que estar preparados el día de hoy. Por eso, estad preparados, porque a la hora que no piensas vendrá el Hijo del Hombre. Ahora, vaya conmigo a 2 de Pedro 3, porque yo quiero ir cerrando esto. Pero quiero decirte que Cristo viene pronto. Y esto es personal. Prepárate tú. Quizás digas, tengo un estorbo en mi casa. La Biblia dice, hay de aquellos por los cuales viene el tropiezo. Pastor, ¿y debo de obedecer a mi marido? Claro, en las cosas cotidianas, claro. Respétalo, hónralo. Es tu esposo. Pero si te quiere llevar a robar un banco, no vayas con él. Si te quiere llevar al baile, no vayas con él. Di, yo soy hija de Dios. Amén. Pero si te pone a cocinar huevos a las 6 de la mañana, cocínale unos huevos, mi hermano. Amén. Los varones dijeron amén. Las mujeres no. Pero si te quiere llevar al pecado, a lo malo, a echarte unas chelas, porque el mundo así se vive. Yo recuerdo cuando mi papá tomaba y yo era niño,
Mi papá nos daba, a los hijos nos daba de su cerveza que estaba tomando. No nos daba una cerveza, por supuesto, pero nos daba de la que estaba tomando. También mi mamá le tomaba también. Y todo eso no se miró mal, pero subió el asunto hasta que tronó. Hasta que se separaron, hasta que los hijos fueron borrachos, hasta que todo. Entonces ten cuidado del día de las pequeñeces, porque eso puede crecer. Enseñémoslo a nuestros hijos desde el principio. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice, ante todo saber esto, que en los últimos días, y aquí me enseña una realidad, dice, en los últimos días vendrán burladores, hay burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Son los burladores. Versículo 5 dice, cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido y siendo inundado con agua. ¿Qué quiere decir eso? Ya pasó en el pasado y va a volver a pasar. Diga conmigo, va a volver a pasar. Porque ¿cuántos se salvaron en el diluvio de Noé? 8. Fueron todos los que se salvaron. Dice, ellos ignoran lo que ha pasado. Ignoran que este mundo fue hundido. Pero dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra actuales, estos de ahora, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que viene un juicio, pero este juicio va a ser diferente. Va a ser un juicio total y va a ser un juicio final. Esta tierra va a ser purificada, mi hermano. Ese sistema se va a acabar. Por eso, aquel que pone su confianza, mi hermano, en las autoridades terrenales, no pongas tu confianza en tu amigo. No pongas la confianza en algún ministro de justicia en la tierra. Si Dios te abre las puertas para que seas bendecido a través de ese ministro de justicia en la tierra, dale gracias a Dios. Pero no pongas tu confianza ahí. Porque este sistema se va a acabar completamente, esta era se va a acabar completamente y este cielo y esta tierra están reservados para fuego. Están guardados para un juicio. Versículo 8. Pero amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La tierra se hizo en 6 días y el séptimo día el Señor reposó de todas sus obras. Han pasado 6 milenios de la historia humana. Viene el séptimo día, el reino milenial, el reino de Cristo Jesús en la tierra, el día de reposo. Pero los 6 días, los 6000 años, se están acabando, mi hermano. Estamos en la línea. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y realmente lo que estamos esperando es el reino milenial. Que aparezca el reino de Cristo Jesús, el día de reposo, el séptimo día, cuando el Señor Jesús descansó de todas sus obras, cuando el Dios descansó de todas sus obras. Y entonces dice que hay 6 milenios, pero viene el séptimo milenio. Y dice el versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces no es tardanza, es misericordia. No es tardanza, es misericordia. Pero la misericordia no es tolerancia indefinida. Yo debo de saber eso. La misericordia de Dios no es tolerancia indefinida, sino que un día se acaba. Y yo debo estar consciente de eso. Señor, gracias por tu misericordia. Pero un día la misericordia tiene su límite. Y entonces va a venir la destrucción sobre el mundo. Versículo 10. Pero el día del Señor, y es el día de... Si usted me pregunta, pastor, ¿y cuál es el día del Señor? El día de la purificación, mi hermano. Van a purificar esta tierra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El día del Señor, el día de la purificación. Joel 2:1 dice que hay que tocar trompeta en Sión, hay que alertar que subamos al monte santo, pero también dice tiemblen los moradores de la tierra porque el día del Señor está
cercano. Voy a repetirlo. Si usted me pregunta, pastor, ¿y qué es el día del Señor? Es el día de la purificación. Esa tierra va a ser purificada. Esa tierra está contaminada, mi hermano, con pecado, con incesto, con fornicación, con homosexualismo, con lesbianismo, hermano, con bestialismo, hermano, con avaricia, con toda clase de maldad. Esa tierra está contaminada. Son los que reinan en la tierra, pero esa tierra va a ser purificada. Si tú envuelves tus manos en un trabajo sucio y después te llaman a comer, ¿qué vas a hacer? Lavarlas completamente, con mucho jabón, con mucho purificador, para que puedas sentarte a comer. El Señor nos va a dar esta tierra. Esta tierra a Adán se la dieron, pero Adán la perdió, la entregó. Y Dios dice, te les voy a dar esta tierra, pero la voy a purificar, lavada, limpia completamente. Y ahora sí, mira, aquí está. Por eso, repito, no es el fin del mundo, como el mundo lo cree, que va a caer un meteorito y va a destruir en millones de pedazos esta tierra. No, estamos hablando del fin de esta era. Versículo 11, aquí está ya nuestra conducta para nosotros. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Y entonces dice, esperando, diga conmigo, esperando, y también dice, apresurando la venida del día de Dios. ¿Cómo puedo apresurar? Predicando la palabra, porque cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Dios va a usar una de las bombas atómicas que el hombre tiene en la tierra el día de hoy para destruir todo, posiblemente. Posiblemente. Versículo 13. Pero según su promesa, nosotros, diga conmigo nosotros, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales more la justicia. Si eres tranza, ve quitándote esa mala costumbre, porque si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque en esta nueva tierra mora la justicia. Hay gente que está acostumbrada a hacer tranzas. Dicen que en México es como en el cielo, porque todo se puede. Nomás saca un billete y pasas a cualquier lugar y obtienes cualquier cosa. Pero repito, si estás acostumbrado a hacer tranzas, ve quitando esa mala costumbre, porque si no, no vas a entrar al reino de Dios. Porque en el reino de Dios va a morar la justicia. Dice ahí, nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, ese consejo es para nosotros. Puesto que aguardas estas cosas, yo espero que tú todavía estés esperando esto, mi hermano. Puesto que aguardas estas cosas, procurar con diligencia, sé diligente, ser hallado por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Pasa el grupo de alabanza, quiero terminar. Considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación. Después dice el versículo 17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, mira el consejo, estar en guardia, no ser arrastrado por el error del hombre libertinos, del libertinaje, y no hay que caer de la firmeza. Estar en guardia, no ser arrastrados por libertinaje y no caer de la firmeza en que tenemos. Antes bien, yo termino con esto, antes bien, creced en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diga conmigo, crecer en la gracia. Diga conmigo, crecer en el conocimiento del Señor. No dice crecer en el conocimiento de una denominación. Crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué alegras a Dios? Yo no sé si el Señor me da este mensaje, porque algunos tal vez no va a venir a la vigilia. Tal vez el Señor haber dicho, para la vigilia despedimos este año con este mensaje, pero tal vez alguno no va a venir a la vigilia. Y Dios dice, el último domingo, recuérdales que hay que estar preparados, hay que estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Señor, te bendecimos y te glorificamos.
Padre, te bendigo y te doy la gloria. Vayamos a mí. Darte lo mejor, Señor, de mi corazón. Eso es lo que yo pretendo. Darte lo mejor de mi corazón, exaltarte, servirte, glorificarte a ti, Señor. ¿Quieres cantarlo, declararlo? Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Díselo a Él. Dile, Señor, vivir para ti, Señor. Honrarte, glorificarte, exaltarte, darte gloria. Sí, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos. Una vez más. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Sí, Señor. ¿Alguien quiere que ore por usted? Pase y voy a orar, voy a bendecirlos. Sea el Señor tomando ese control sobre cada vida y en cada corazón.
We
a Él, al Señor. No te canses. Un momento más. Dile: aquí está mi vida. Dile: mi vida es tuya. Mi vida es tuya, Señor. Es tuya, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos y te exaltamos y te damos la gloria. Sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, mi Dios. Padre, bendito eres. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por tus siervos, tus ministros. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. En el nombre de Jesús, mi Señor, yo los bendigo. Bendigo sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Han sido de bendición, Padre, en este lugar, en mi vida, para tu pueblo. Los bendigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno es Dios, amén. Bueno es el Señor. Es una buena manera de despedir este año prácticamente. Hoy es el último domingo de este año y Dios ha sido bueno.